Saludos a todos desde Venezuela. Les agradezco muchísimo la invitación a este coloquio en el marco del quinto centenario de la Reforma Protestante. Lamento mucho no poder estar con ustedes, pero de algún modo las herramientas digitales tecnológicas de hoy me han permitido sortear todas las barreras y las fronteras para acompañarles a través de este video. La cuestión protestante alrededor de las imágenes religiosas no presenta posturas monolíticas y justamente por eso debe ser abordada con mucho cuidado. Ante un paisaje difícil de comprender históricamente hablando, nos proponemos revisar las primeras propuestas plásticas que parecen acusar recibo del discurso de Martín Lutero, sin que esto sea extensivo a las voces de otros como Zwinglio y Calvino, ni tampoco al propio Karlstadt, contemporáneo y cercano rival del monje Agustino de Wittenberg. Así pues, analizaremos exclusivamente lo que puede establecerse a partir de la reconfiguración de la imagen religiosa en el seno del luteranismo, no pudiendo extrapolarse a la esfera calvinista y zwinglista. Martín Lutero llegó a expresar en 1528 que, y cito, «Mientras considero que las imágenes de las escrituras son muy útiles, sin embargo, están sujetas a una interpretación libre y abierta». Fin de la cita. Esta admitida peligrosa libertad en la interpretación de la imagen es probablemente la principal dificultad que hallaron las cabezas que lideraron la Reforma Protestante en torno al uso de las imágenes. No obstante, no asumamos esta afirmación luterana como una sentencia sobre el uso de las imágenes, porque realmente no lo fue. Los casos de los artistas Alberto Durero y Lucas Cranach el Viejo son dos extraordinarios ejemplos de cómo el arte religioso cristiano siguió teniendo un lugar importante en el mundo que paulatinamente se alejaba de la tradición católica. Si miramos más de cerca la obra de estos dos pintores, nos encontramos con señales que apuntan a un cambio en las artes visuales, aunque no un rechazo a estas. Veámoslo con más detalle. Cuando Alberto Durero obsequia en 1526 al ayuntamiento de Nuremberg su obra conocida como Los Cuatro Apóstoles, expresaba su humildad al declararse insuficiente en talento para dar a su ciudad una obra de valía. Se trataba de dos paneles separados, cada uno con un par de apóstoles. El de la izquierda nos muestra a Juan Evangelista en primer término y al fondo a Pedro. El de la derecha nos muestra a Pablo y al fondo a Marcos. La monumentalidad de las figuras que vemos en primer plano y la expresividad de la representación le hacen una obra excepcional en la pintura alemana de la época. Con esta pintura, Durero realizaba una declaración de fe. Al pie de las figuras añadió una inscripción que pidió realizar al calígrafo Johann Neudorfer, y en ella puede leerse algunos pasajes bíblicos en alemán, tomados de la traducción luterana de este libro sagrado, recién publicada en 1522. En el lado izquierdo del panel se leen dos pasajes, y en el lado derecho leemos otros dos. Durero construye iconográficamente hablando su propio credo. Como muchos en su tiempo, ha tomado de la variadísima oferta de nuevas interpretaciones teológicas y doctrinales aquello que consideró era apropiado y quizá más adecuado a las prédicas de Lutero. Pero hacia mediados de la década de 1520, cada reformador debía pelear en dos frentes, aquel de la Iglesia católica y aquel de las divergencias entre los protestantes. Papistas y radicales serían así el foco de la declaración iconográfica de Durero. Y es que aun cuando la Iglesia desde Roma quisiera verlos a todos como un solo grupo, esto estaba muy lejos de ser así. La advertencia expuesta en los Cuatro Apóstoles parece estar dirigida a las autoridades seculares para que no tergiversaran la palabra divina con interpretaciones humanas. Esta advertencia era realizada a través del ejemplo de los cuatro hombres escogidos en la representación: Juan, Pedro, Marcos y Pablo. Mucho se ha debatido en torno a la elección de estos personajes,
pero es muy posible que la explicación sea más sencilla de lo que parece. Nos inclinamos a pensar que Pedro está allí por su papel de vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, personaje vital en tiempos de amplias críticas al papel de los papas en Roma. Pablo, por su cercanía a Lutero, a la palabra de este monje y a la teología que expresaba. Marcos, por ser el autor del Evangelio que concuerda más directamente con la teología paulina, resaltando la importancia de la muerte y la resurrección de Jesús. Y finalmente Juan, por ser quien advierte sobre las inapropiadas interpretaciones de la sagrada palabra y el papel del Espíritu en la correcta lectura. En resumen, se trata de una suerte de credo iconográfico a partir de la esencia de la prédica luterana, una declaración abierta de su apoyo a Martín Lutero más que a cualquier otro reformador radical de su tiempo. Durero parece haber organizado a los 4 apóstoles de tal modo que pudieran expresar la jerarquía que por entonces el propio Lutero les brindaba. En primer plano tenemos a Juan y Pablo, las fuentes principales de las enseñanzas de Lutero sobre la salvación. De hecho, ya había afirmado que algunos de los libros sagrados son más nobles que otros, siendo el Evangelio de Juan el primero de los 4, y el preferido siempre antes que los otros 3. Así, las epístolas de Pedro y Pablo, por mucho, sobrepasaban a los otros 3 evangelios. En los 4 apóstoles puede observarse una referencia constante a la Biblia como continente de la palabra sagrada. Pablo sostiene un libro, Marcos un pergamino, Juan también abre un pequeño libro con el texto escrito por él. Más aún, en el caso particular de Pablo, Durero ha colocado en manos de éste el símbolo tradicional de su martirio, y se considera que esto pudiera referirse no exclusivamente a ello, sino también a la frase de la epístola paulina a los Efesios, que reza, y cito, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fin de la cita. Interesante resulta además que esta obra de carácter religioso, sin duda, no tiene cualidad devocional. Dirigida a las autoridades seculares de Nuremberg, Durero parece colocar el énfasis en la autoridad de la Biblia en sí, y no en la de sus intérpretes, mucho menos en una exégesis oficial. Después de todo, Lutero ha colocado la Biblia como principal autoridad en materia de salvación. Sola scriptura, declarará Lutero como máxima, y esto devendrá en una disminución de la autoridad sobre la ley. Por allí parece dirigirse el propósito de la pintura que estamos considerando. Además, los 4 apóstoles no llenan las tradicionales características de un retablo para un altar, eso es claro. Los historiadores estuvieron mucho tiempo confundidos por esto, creyendo que ambos paneles eran parte de un retablo cuyo centro se habría perdido o el pintor no había tenido oportunidad de concluir. Lo cierto es que estos 2 paneles fueron concebidos por Lutero para estar uno al lado del otro, sin nada más. No puede negarse que los 4 apóstoles no es una obra de arte religioso cristiano tradicional, y Lutero, consciente o no, creaba con ella un nuevo tipo de obra que vendría muy bien al nuevo talante luterano. Es una obra que disuelve las fronteras entre lo religioso y lo secular. Los 4 apóstoles resulta entonces un viraje en la concepción del arte religioso cristiano que no puede soslayarse. Esta obra no calza por entero con la tradición anterior a 1517, plantea una nueva concepción de la imagen religiosa. En un sentido es una suerte de llamamiento a la indispensabilidad de la pintura en previos de la religión, pues esta obra suya habla de la pintura como un anuncio y una afirmación religiosa plena de la autoridad de la palabra. Durero no crea con los 4 apóstoles una imagen devocional, tampoco crea un ícono a la usanza ortodoxa. Crea, en cambio, una imagen religiosa declarativa, una imagen que expone fundamentos, principios y conceptos, que no apela a la emoción ni al sentimiento, sino a una racional comprensión de la fe. Combina la intimidad y sencillez de sus imágenes religiosas más sobrias con el espíritu analítico y crítico propio de un humanista.
Durero moriría 2 años después del regalo a Nuremberg de los Cuatro Apóstoles, lo que impidió que pudiera dejarnos otras obras similares profundizando esta nueva concepción. Lucas Cranach el Viejo, por el contrario, sí tuvo la oportunidad de desarrollar toda una iconografía protestante que vale la pena mirar y que, en cierto modo, sigue la línea de los Cuatro Apóstoles. En 1529, Cranach realiza la obra titulada Ley y Evangelio, también conocida como Ley y Gracia. El pintor concebiría esta obra en estrecha colaboración y consulta con Martín Lutero, su gran amigo. El resultado será una pintura que no solo explica las claves de la enseñanza luterana sobre la salvación, sino que además su simbolismo signará una diferencia sustancial en la función de la obra de arte religioso como medio de enseñanza. Esta obra se funda en el punto definitorio de la teología luterana, la idea de la salvación por la sola fe. Como sabemos, esta comprensión de la salvación hizo explotar las bases teológicas de muchas prácticas católicas, especialmente la idea de que las acciones humanas o buenas obras podrían ayudar al creyente a estar más cerca de la salvación. Contrariamente, Lutero estaba convencido de que la salvación era posible solo a través de la gracia inmerecida ofrecida por Dios benevolente. En esta obra, el Evangelio y la ley trabajan juntos para oponerse a las malas interpretaciones del catolicismo sobre la relación entre los testamentos, el significado teológico de las buenas obras y la relación entre la fe y la gracia. La comprensión apropiada la señala la imagen, la mala interpretación residirá fuera de la imagen. La pintura Ley y Evangelio no solo es una que hace de Cranach el mayor de los pintores luteranos, sino que además marca un hito en términos diferenciales entre el arte pre-reformista y aquel posterior a la Reforma luterana. Es claro que esta obra, en su forma, iconografía y función, difiere marcadamente del arte del período precedente, por lo que no debemos mirarla como una suerte de apéndice a un tratado de teología luterana. El arte luterano hace énfasis en lo que para Lutero era importante, es decir, las imágenes deben ilustrar la palabra, no reemplazarla. El propósito y la función del arte religioso era entonces guiar al espectador al significado verdadero y simple de la escritura, o a un punto teológico fundamental sustentado en ese significado. No obstante, las obras de arte no podían tener significados abiertos, o más aún era necesario acercarse a ellas con un conocimiento previo. El arte no era para ignorantes. Lutero insistió en la reciprocidad del contenido pictórico y el significado escritural, lo que afirmó la principal función de las artes visuales. Esta es la diferencia clave que existe entre la visión luterana y aquella de los reformadores, de los demás reformadores al respecto. Esto evidentemente se aleja de la tradicional justificación del arte religioso asociado con el Papa Gregorio el Grande, a partir de cuya interpretación las imágenes ofrecen un sustituto del mensaje escrito para los iletrados. No hay duda que Ley y Evangelio es el resultado más notable de la alianza entre Lutero y Cranach, situando a este último como el principal hacedor de imágenes al servicio de la teología luterana. Otras obras suyas, como Cristo bendiciendo a los niños, también nos hablarían de cómo la Reforma en sus primeras décadas emplearía las imágenes religiosas a su favor. Este tema no fue nada frecuente antes de que Cranach lo hiciera popular, lo cual no deja de ser muy interesante. Son varias las versiones de Cristo bendiciendo a los niños que salieran del pincel de este pintor o de su taller. Sin embargo, todas son muy similares. Pero para conocer la razón por la cual el tema se haría popular, debemos mirar nuevamente a Lutero y las controversias suscitadas por sus ideas. Teniendo presente la cercanía de ambos, es lógico pensar que Cranach desarrollara no una, sino varias temáticas que recogieran las ideas de su amigo Martin. Es posible que esta vez la polémica pudiera apuntar a los anabaptistas y su negativa a aceptar el bautismo de los niños. Para ellos, este debía sustituirse por el bautismo de creyentes ya adultos.
Aducían que la Biblia no presentaba ninguna referencia al bautismo infantil y que de hecho Cristo había sido bautizado siendo ya un adulto, un hombre de 30 años. Lutero, por su parte, formuló una interpretación original del asunto. Explicó el monje agustino que creer no es un proceso intelectual o un tema que se pueda aprender. Por lo tanto, era tan imposible probar que un niño creía como lo contrario. Echando mano de los evangelios, Lutero citaría a Mateo, a Marcos, a Lucas, y demostró cómo Jesús había tenido especial predilección por los niños, bendiciéndoles sin reservas. Por lo tanto, bautizarles era lo correcto. Pero más allá de esta interpretación de la escena que Cranach pintará muchas veces luego de 1537, es posible también atreverse a hallar la confirmación de que para Lutero la Iglesia no es intermediario válido entre el cristiano y Dios mismo. Mientras los apóstoles se encuentran situados a la izquierda y absolutamente relegados de la acción, Jesús recibe complacido a los niños de manera directa, sin filtros ni mediadores. Aunque Pedro está entre los apóstoles presentes, éste no atina sino a volverse hacia los demás y con un gesto de preguntar qué hace Jesús rodeado de niños, mira en la escena. En todo caso, la pintura es un llamado directo al conocimiento de la teología luterana, al conocimiento previo para la correcta interpretación. Hemos visto ya cómo, en el arte luterano, los artistas adaptaron formas similares ya conocidas del arte cristiano, redefiniendo su posición y su función. Esto solo hace mucho más importante el establecimiento claro de la función de las obras en su propio nicho. No podemos conformarnos entonces con responder el qué dicen las obras. Debemos ir también hacia el cómo funcionaron en su contexto, sobre todo en la experiencia estética del espectador original. Cuando los artistas elaboraban adaptaciones de formas y de una iconografía ya conocida, su valor normalmente va a yacer bajo esa adaptación. En los casos de Durero y Cranach, esto es evidente, pues sus pinturas pudieran no distinguirse de sus contrapartes católicas cuando en realidad cumplieron funciones muy distintas, siendo concebidas con propósitos divergentes de aquel de la Iglesia de Roma, que mantuvo no solo vigente, sino además que será potenciado a partir del Concilio de Trento. El arte luterano, ese que estuvo muy cerca del propio Lutero y al cual nos hemos referido aquí, de su figura y de sus enseñanzas derivó muchas de las innovaciones que hemos procurado hacer evidentes. Estas se manifestaron en las lecciones que las obras deseaban enseñar a partir de un acompañamiento de la escritura en las tareas de esas imágenes que debían ejecutar como suplemento de la escritura y por supuesto en las estrategias que establecieron la naturaleza de su uso entre la feligresía. Durero probó que era posible concebir una obra de carácter religioso que no tuviera como propósito incitar a la devoción hacia la figura sagrada representada en ella. Con los 4 apóstoles confirmó que la obra de arte religioso puede emplearse como una declaración teológica basada en la escritura. Mientras que Cranach, por su parte, cambió la función tradicional del retablo de ser un marcador de un ritual católico expresamente devocional a ser una herramienta de instrucción religiosa. Transformó una forma familiar para adecuarla de lo devocional a lo teológico y lo didáctico en las nuevas prácticas introducidas por las nuevas interpretaciones de la fe cristiana. El hecho de que podamos hoy hablar de un arte luterano testifica la posición moderada de Lutero hacia el uso de las imágenes religiosas. La cristiandad luterana apoyó la invención y el desarrollo de nuevos tipos de interpretación pictórica. La principal preocupación de Lutero giró en torno a cómo debían emplearse las imágenes y no sobre si éstas debían o no usarse. Con la reforma luterana se desacraliza la imagen religiosa, la cual va a encargarse a partir de entonces principalmente de tareas de formación. En consecuencia, algunos temas de la iconografía de la tradición cristiana serán así expulsados del catálogo luterano,
mientras que otros serán sometidos a una redefinición semántica para ajustarlos al mensaje del Evangelio. Todo aquello más allá de la precisa ilustración de la Escritura y su interpretación en un sentido estrictamente luterano sería considerado superfluo. Es claro, pues, que artistas como Durero y Cranach comprendieron tempranamente que la reforma luterana hizo del cristianismo una religión de la Biblia, enfatizando la veneración de la palabra. Antes de la reforma, la Biblia era una de las muchas fuentes de autoridad. Lutero la colocaría como la única, y esto se vería reflejado en la nueva concepción de las artes en el seno de la religión. Muchísimas gracias a todos.